escucha esto. Bueno, pero ellos también con lo que han vivido, y él lo comentó, ¿no? Sí, sí, Cuando pasaron de no ser no un piensan. continente en altísimo nivel hacia el desarrollo y de golpe viene la guerra mundial y empiezan a estar en el fondo de todo. 4 años mi señora escondida. 4 años. Y como era la única que hablaba francés, los padres se distinguían porque tenían un idioma polaco. Entonces la que hablaba era mi señora. 7 años. ¿Cuándo quiera? ¿Cuándo quiera? Tengo que empezar siempre porque con la data. Dale, adelante. ¿Sí? Porque es la misma cosa. Usted no graba ahora, ¿ok? Estamos en Santiago de Chile, en el Congreso de Alanete. Hoy es el 25 de octubre de 2017 y tenemos el honor, el placer de entrevistar al doctor Horacio Repetto de Argentina, que es un de los muchos pioneros de Latinoamérica en nefrología pediátrica, que vamos a hablar de cómo inició su vida profesional y cómo esta se desarrolló. Bueno, sí, mi padre es médico y yo tenía un aprecio enorme por él, así que fue una figura rectora en lo que yo elegí. Y la otra cosa que me pasó siempre es que a mí me han encantado los niños. Entonces estudié en la Universidad de Buenos Aires Medicina y cuando tuve que elegir alguna orientación, elegí pediatría. Hice la residencia y después la jefatura de residencia en el servicio del profesor Garrahan, cuyo nombre tiene ahora el hospital más importante de la ciudad de Buenos Aires de niños, ¿no? Y él era una persona que pensaba claramente para dónde van las cosas. Entonces siempre estaba un paso más adelante. Él fue el que me entusiasmó con que había dudas con respecto a algunos temas y que uno debía de tratar de aclarar esas dudas. Así fue que con Jolster, que era un argentino que ahora falleció, que venía de Noruega, iniciamos nuestro primer trabajo de investigación en la habitación y el baño de residentes, llevando allí todo el material para hacer urocultivos con recuento de colonias que no se hacían en esa época. Lo habían hecho una sola vez en una publicación en Boston y bueno, publicamos finalmente nuestros resultados en Archivos Argentinos de Pediatría. Eso es de 1964. A mí ya me había pasado en la facultad que mi ayudante, eso pasa cuando uno está en contacto con ciertas personas, mi ayudante de fisiología era un entusiasmado de todo lo que fuera metabólico, equilibrio, etc. Y entonces me llamó mucho la atención ese entusiasmo y cuando empecé a ser pediatra con la residencia, todo lo que tuviera que ver con temas del metabolismo y del equilibrio me atraía mucho porque ya estaba marcado y entonces cuando terminé la residencia empecé a pensar que de todo lo que podía hacer un pediatra como especialidad pediátrica, lo que más tenía que ver con lo que me interesaba a mí era la nefrología. Si no hubiera elegido la nefrología, creo que hubiera elegido la endocrinología, ¿no? Entonces el problema es, en esa época, solamente nefrología pediátrica se hacía en el Hospital de Niños de Buenos Aires, y allí se podían formar con Gian Antonio los que habían sido residentes de ese hospital, lo cual era lógico. Entonces yo empecé, ayudado por gente que conocía, a conectarme con lugares donde podía hacerlo fuera del país. Y me conecté con Malcolm Holiday en San Francisco, con Jack Metcalf en Chicago, me conecté con Pierre Royer en París y con Fanconi en Suiza. Bueno, Fanconi me contestó que tenía que hablar alemán, porque si bien todos ellos hablaban inglés, los pacientes tenían que hablar alemán y yo alemán no hablaba. Y los otros tres me aceptaron.
pero lo que pasó fue que la Organización Sanitaria Panamericana, que había ofertado estas becas, terminó no dándolas. Y yo un día recibo una carta de Jack Metcalf diciendo que la Universidad de Chicago ese año le daba el fellowship correspondiente a nefrología pediátrica. ¿Qué pensaba yo de eso? Bueno, yo estaba casado, ni lo consulté con mi mujer, me senté a escribir y le contesté esa misma tarde que sí, que tenía todo arreglado para ir. Entonces me dijeron que ellos me ofrecían esta primera beca, con una cobertura médica total incluida y que podía ir sí con mi familia. Nos mudamos a Chicago, allí, eso fue en el año 1967. Ahí empecé a hacer nefrología con Jack Metcalf, que era el jefe de departamento, profesor titular. Él venía del grupo de Boston, donde nació para América la nefrología pediátrica. Había nacido en Francia, en Europa, y acá en América un grupo en el cual estaba también Malcolm Holiday y Jack Metcalf y Rodolfo Gordillo, que había estado en Boston. Entonces, bueno, Metcalf no era una persona muy agradable en el trato, pero tenía una mente deslumbrante. Pero lo que a mí me terminó de afincar bien y orientar fue que junto conmigo volvía de Nueva York de hacer investigación por micropuntura, investigación básica, John Louis. John Louis había estado antes, había sido residente en la Universidad de Chicago y en el Michael Reese, y había aprendido micropuntura en Cornell. Entonces él volvía y se hacía cargo de nefrología, y yo era, junto con un chico de Múnich, un alemán, éramos los primeros fellows que él tenía. Y bueno, esa fue una experiencia maravillosa, como yo digo, eso nunca más se repite, porque en la Argentina era imposible pensar uno que iba a ir a la mañana, estar todo el día y después tenía tiempo para ir a la biblioteca, ponerse al día con todo lo que había hecho y la bibliotecaria, no me puedo olvidar de la bibliotecaria, porque en esa época no había internet y no había PubMed ni nada, pero yo necesitaba un artículo de lo que estaba leyendo. Ahí fue donde hicimos la investigación con la furosemida del Journal of Pediatrics, fue en ese lugar. Yo necesitaba un artículo, se lo encargaba y ella se comunicaba con otras bibliotecas y a los 2 o 3 días tenía una copia del artículo. Yo estaba Argentina año verde, estaba deslumbrado. Cuando estaba terminando mi primer año, John Louis me dijo que era poco tiempo, un año, y entonces me dijo que ellos podían gestionar un segundo año. Y yo le digo, sí, ya éramos casi amigos, le digo, acuérdate, John, que yo tengo una visa J1, que es un año solo y hay que estar afuera del país. Y nunca me voy a olvidar, son una de las cosas pintorescas. John Louis me dice, sí, pero nosotros tenemos conexiones con el Departamento de Estado. Lo primero que yo pensé es un dicho argentino: en todas partes se cuecen habas, ¿no? Porque yo creía que Estados Unidos era, ¿no es cierto? Bueno, fui a casa, hablé con mi señora, nos pareció muy bien y tomamos un segundo año. Cuando se acercaba el final del segundo año, nosotros ya teníamos hijos de allí, él dijo que qué lástima que tenés ganas de volver a la Argentina, porque te interesa tanto la parte clínica que si te quedaras acá, yo podría hacer más investigación básica y podríamos gestionar tu quedada. Entonces, al volver a casa, comenté esto con mi señora y ella dijo, nos quedamos un poco más, pero quedarnos a vivir en este momento no estaba decidido. Y entonces le fui a decir a John que yo sentía mucho, pero nos volvíamos. Y cuando volví a Argentina, me encontré perdido, porque el único lugar que había nefrología pediátrica era lo de Gian Antonio. Yo lo conocía a Gian Antonio, pero él tenía su gente, era lógico, ¿no? Entonces empecé a ver un poco qué panorama tenía trabajando como pediatra. Por eso yo creo que los nefrólogos tienen que ser pediatra, pediatra y pediatra primero. Y en ese momento se abre un hospital, que es el actual Hospital Posadas,
que era lo que se llamaba Instituto Nacional de la Salud, NIH, y que tenía nada más que para adultos investigación en 4 áreas importantes. El gobierno decide habilitar eso, que realmente era una cosa muy, muy grande para usarlo para eso, como Hospital General de Agudos. Y lleva allí a un pediatra del Hospital Gutiérrez Tocalino, que se dio cuenta que para desarrollar pediatría, como departamento en un hospital general, esto muestra que yo siempre trabajé, hice la residencia, hice el fellowship y ahora volví en un hospital general, no en un hospital pediátrico. Y él se dio cuenta que tenía que desarrollar las especialidades pediátricas. Entonces se llevó un amigo de él, cardiólogo, y él era gastroenterólogo, desarrolló las especialidades y no tenía nefrólogos, no eran amigos de los nefrólogos del Gutiérrez. Entonces este muchacho Iturralde, que había estado también 4 o 5 años en Estados Unidos y que me conocía a mí mucho, le habló de mí, él me invitó a participar en un curso que daba con toda la parte de riñón y medio interno, y al final de mi última clase me invitó a quedarme. Yo me quedé porque también me impresionó que estaban todos los días hasta las 3, 4 de la tarde todos, y a los cabezas de grupo, la reunión que Tocalino hacía, la hacía los sábados a la mañana para obligarlos a que no faltaran el sábado. Entonces yo dije, bueno, esto es lo que yo sueño de un hospital, era lo más parecido al Michael Reed. Y bueno, me quedé allí y empecé a ir, al principio una vez por semana, no había nombramiento, era gratis. Pero yo iba para encontrarme con la gente de radiología, todavía no existía la ecografía, con el laboratorio y con la gente de anatomía patológica. En ese momento recién había llegado, y todavía no lo estaban usando, un equipo para hacer inmunofluorescencia. Así que empezamos bien de cero. Me hice muy amigo del técnico de inmunofluorescencia, pero muy amigo. Y ¿cómo? Ahí esto estoy hablando de 1972. 1972. Bueno, en 1973 hubo concursos, nombramientos. Yo me presenté a concurso, gané el nombramiento y desde ese entonces hasta ahora sigo trabajando en el Posadas. En el año 87 me presenté al concurso de pediatría, del departamento de pediatría, y un colaborador mío quedó a cargo de nefrología, y yo desde pediatría también estaba en contacto con los nefrólogos, tenía 2 reuniones semanales con ellos, y en la parte de investigación clínica seguíamos trabajando todos juntos. Ahora unos 15 años más o menos, bueno, yo soy profesor de la universidad, ¿no? Entonces empecé a estar en contacto con la gente que no son médicos en la universidad, porque me di cuenta que la única forma de hacer investigación básica, es decir, con células o animales, es estando en contacto con biólogos y bioquímicos, que son estos los del Departamento de Fisiología. Entonces, una vez por mes me iba a la facultad en vez de ir al hospital, y empezamos a trabajar con todos los estudios que hicimos sobre la toxina del síndrome urémico hemolítico, los receptores, la forma de bloquearlo, y hasta el día de hoy que yo voy una vez por mes a la facultad. Bueno, a partir de eso, en el año 96, con gran dolor de mi alma, me jubilaban, como se dice allá, me daban el retiro por la edad, porque es una institución oficial del Ministerio de Salud Pública. Y yo decidí, como director de la carrera de especialista de graduado de pediatría de la facultad, que eso podía ser porque ahí soy profesor titular consulto, entonces seguí yendo para la residencia de pediatría y estando mucho más en contacto con los residentes de pediatría. Con respecto al aspecto nefrológico, cuando yo volví de Chicago, yo a Ramón no lo conocía en realidad, empecé a conocer a los poquitos grupos que estaban haciendo nefrología pediátrica. Y entre ellos estaba él con toda su fuerza que había vuelto también de allá. Y nos reunimos en el año 1970,
sí, en el 70, nos reunimos para hacer el Comité de Nefrología de Argentina. Y ahí se eligió por asamblea y por votación si íbamos a pertenecer a la Sociedad de Nefrología de Adultos o a la Sociedad de Pediatría. Y ganó ampliamente la Sociedad de Pediatría. Así que ahora somos uno de los comités de la Sociedad de Pediatría, probablemente el primero que empezó a funcionar en esa época y sigue funcionando con 3 reuniones generales de todo el país anuales, ¿no es cierto? Bueno, en ese momento, a través de esto, fue que empecé también a estar en contacto con ARANEPE. Y a través de ARANEPE, probablemente tú eras muy joven en esa época, pero ya ibas a alguna reunión, en una asamblea inesperadamente, alguien me propuso que yo fuera consejero por Latinoamérica para la IPNA. Y votaron y gané. Yo estaba deslumbrado. Y entonces allí fui 6 años consejero de la IPNA. Y eso fue probablemente el contacto constante, aparte de cuando vivía fuera del país, con el resto de la nefrología mundial. Y de eso tengo miles de recuerdos. Podríamos estar hablando 1 hora de toda la gente que conocí, de los consejeros, los buenos, los malos, etc. Pero hay 2 personas que sí quiero mencionar. Una es Ira Greifer. Ira Greifer fue una personalidad muy fuerte y un poco totalitaria, pero qué persona que sabía para dónde había que ir, qué persona. Entonces, lo que conseguimos, junto con José Grunberg y con Ramón Exeni, el trío de la muerte, fue apoyo para Latinoamérica. Y conseguimos que nos permitiera publicar una revista que todavía Ramón la lleva adelante, en castellano, que fuera parte de la IPNA, la Latinoamericana de Nefrología Pediatra. Fue muy difícil, él por ahí no se acuerda, José, pero él nos rechazaba, porque él no quería que nada superara, por supuesto, a Pediatric Nephrology. Entonces, un día nos había invitado ellos iban, los presidentes de la IPNA, iban a un departamento, no a una habitación del hotel. Nos invitó a su departamento y fuimos los 3. Y hablamos y hablamos y hablamos. Nos comprometimos a que no íbamos a publicar trabajos originales. Y aceptó, lo convencimos. Eso fue una cosa muy impactante de cómo funcionamos todos juntos los latinoamericanos. Hay 3 cosas. La otra fue cuando hubo que elegir sede entre Budapest y Adelaida. Nosotros habíamos charlado entre los latinoamericanos que creíamos que lo más justo era que fuera Adelaida, porque si no la gente de Oceanía y ese área no tenía contacto con los internacionales. Y Budapest, yo hubiera preferido ir a Budapest en ese momento, no la conocía y por la cosa histórica, etc. Pero ahí la gente de esa zona tenía todos los congresos en su zona. Y entonces decidimos votar en común. El voto era secreto, pero con los votos latinoamericanos ganó por 3 votos Adelaida. Y eso se hacía para 3 años después, ¿no? 1 año antes del Congreso, mi yerno, que es biólogo marino, consigue un doctorado en la Universidad de Adelaida y se va a vivir con mi hija. De manera que yo fui al Congreso yendo a vivir a la casa de mi hija. Fue una de las cosas así maravillosas que ocurrieron con respecto a eso. Y la otra cosa que fue muy impactante de mi relación con ARANEPE y IPNA fue que nosotros nos movimos también, este grupo se movía todo junto, para hacer entender una cosa, que nosotros en Latinoamérica teníamos gente que podía formar nefrólogos pediátricos a primer nivel, que lo tenía Brasil, que lo tenía Uruguay, que lo tenía Argentina, que lo tenía Chile. Y entonces era absurdo que la IPNA estuviera gastando el dinero de mandar todos sus fellows a Europa, a Estados Unidos o a Canadá. Y en ese momento el presidente era Matías Brandis, un hombre con una cabeza
Matías Brandi fue un apoyo permanente y un afecto. Además compartíamos la música. Lo primero que hizo cuando él vino a Buenos Aires, al congreso que hubo en Buenos Aires, fue ir al Colón por su cuenta. Sacó entradas y se fue a ver cualquier cosa, ¿no? Y además cuando nos encontrábamos en las reuniones intercambiábamos discos. Yo canto en un coro y grabamos nuestros discos. Y la señora de Brandis canta en un coro y grababa sus discos. Entonces yo le daba los discos del coro argentino y él me daba los del coro alemán. Bueno, con él conseguimos que diera apoyo a esta idea. Y entonces, a partir de ahí, la IPNA tiene sus becarios que se van formando en el lugar, y no solo para Latinoamérica, para el sudeste asiático. Alguien que está, por ejemplo, en los países del sudeste asiático, en Malasia, en Singapur, etcétera, tiene nefrología pediátrica en el hospital de Singapur. Ahora no recuerdo el nombre por esos nombres chinos, pero es una maravilla la mujer que hace nefrología pediátrica. ¿Para qué van a estar mandándolo a París o a Londres, no es cierto? ¿Cómo? Sí, sí, bárbaro. Bueno, esos son los recuerdos más asociados a mi actividad profesional general y a mi conexión con la nefrología pediátrica argentina, latinoamericana y internacional, ¿no? Realmente una vida que no la cambio por ninguna otra. Yo soy agnóstico, ¿no? Lo digo así de paso, no sé si hay problemas porque este es un país muy católico, pero si yo tuviera que elegir alguno de los modelos de trascendencia que tienen las distintas religiones, elegiría el de la reencarnación, que tienen las regiones hindúes o también en Oriente. Y en ese caso me reencarnaría, si pudiera elegir, como pediatra. Muy lindo, muy lindo. Gustaría, para finalizar, saber su visión de futuro. Bueno, mi visión de futuro es muy positiva. Yo creo que todo este esfuerzo que hizo esta gente, desde ya a partir para Latinoamérica, Gordillo y Gian Antonio, esas son las dos figuras. Pero además, no sé si van a esto pasarlo después de lo que dijo Exeni, pero en su momento fueron importantísimas también René Aviv y Rodríguez Soriano. Yo era muy amigo de Rodríguez Soriano porque era tan encantador como persona, era tan simpático. Y entonces nos hicimos bastante amigos y toda esta gente apoyó el hecho de que todos nosotros, los de la generación siguiente, que ahora somos la generación última, hiciéramos el esfuerzo de que se formara la gente en nuestra zona y que incluyéramos en la formación, en lo posible, el concepto de investigación, en lo posible los contactos con investigación básica en las universidades, todo esto, y me parece que esto va por ese camino. O sea que lástima que a uno no le quede todos los años que uno querría tener para poder ver todo esto donde yo pienso que va a parar. Y ni que hablar cómo anda. Hemos tenido además una suerte al elegir tan bien a los secretarios generales de ANEPE. Sí, porque después de Ramón vinieron otros y ahora estás vos. Y una cosa que me llama la atención, hay un pequeño toque de lo social en la nueva dirección de ANEPE que me gustó mucho. Gracias, gracias. ¿Y el mensaje para el joven que empieza ahora? Bueno, el mensaje es que hay que hacer mucha fuerza, hay que mantenerse actualizado, que por un lado es muy difícil porque las novedades y los cambios se producen mes a mes. Es una cosa de locos. Yo hoy tengo que dar una conferencia sobre alcalosis tubular renal, que es un nombre que le inventé yo, y esto, desde que yo preparé la conferencia, ya hay cosas que cambiaron. Eso es tremendo, la necesidad. La ventaja, lo contrapuesto a eso es la accesibilidad. Como yo conté con la bibliotecaria allá en el Michael Rees, ahora uno accede rápido. Yo tengo una biblioteca, la de la nefrología de adultos, que yo soy miembro, que la bibliotecaria en la semana me manda el PDF de cualquier trabajo, de cualquier revista. Aunque no sea de medicina, cualquier cosa que yo le pida me llega. Entonces, eso es lo que contrapone el tema del esfuerzo. Y
Y la otra cosa que para mí es fantástica es, y más en la nefrología, yo creo que es el órgano más divertido del cuerpo. Que no se olviden de la selección natural por mutación espontánea, que no se olviden de Darwin. Todo lo que se supo de todo esto después de Darwin no vino más que a confirmar lo que este monstruo se le había ocurrido sin ni siquiera saber que existían los genes. Entonces, que no se olviden que el riñón es lo que es y funciona lo que funciona y el cuerpo tiene el equilibrio que tiene, porque eso le ha costado a muchas especies desaparecer. Y a la nuestra, en cambio, tener esa maquinaria perfecta que es el túbulo renal.